Le damos paso al experto en trading, que ya tiene un poco todo preparado. Así que nada, sin más dilación, todo tuyo, Santiago. Muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, inicialmente agradecerles a todos por estar acá. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar un poquito sobre trading. Como sé que hay conectadas personas que no están tan empapadas del tema del trading y sobre todo, pues el objetivo inicial es eh, empezar a hablar sobre esto, entonces de ustedes, o tal vez no tan básicos, vamos a estar hablando sobre temas que tienen que ver con liquidez, con estructuras, eh, con contextos de mercado, etcétera, etcétera. O sea, vamos a estar enfocando la clase completamente en lo que tiene que ver con especulación de mercados financieros. ¿Y por qué digo mercados financieros? Porque cuando nosotros trabajamos con especulación en cualquier mercado que tenga liquidez, podemos, independientemente del mercado, podemos utilizar los mismos conceptos. Hay unos factores importantes que yo debo acoplar a cada mercado, porque no todos los mercados se comportan de la misma manera, porque no todos los mercados cumplen con las mismas características. Por ejemplo, el mercado de divisas es un mercado que tiene unos horarios específicos, mientras que el de bonos tiene una apertura en otros horarios diferentes. Entonces, digamos que los momentos en los que ingresa la liquidez a ese mercado van a variar. Eso también lo vamos a trabajar un poquito. Voy a tratar de incluirles factores dentro del gráfico en el corto plazo para que estudiemos y tratemos de identificar cosas que nos puedan servir bastante para esta operativa. ¿Listo? Entonces, para que ya con esto creo que tengamos algo un poquito más claro, vamos a empezar. Voy a empezar hablándoles de temas muy sencillos y me voy a ir a revisar el gráfico en diferentes temporalidades. Un tema muy importante que nosotros trabajamos es el tema de las estructuras. Las estructuras me permiten a mí identificar el movimiento que tiene el precio en las diferentes temporalidades. Un movimiento, vamos a decir, entre comillas, tendencial. Es una base de la tendencia. La tendencia, que es lo que nosotros queremos identificar inicialmente antes de hacer la operación, pues es un factor, digamos, primordial y es de los primeros que nosotros empezamos a trabajar cuando hacemos análisis de gráficos. Entonces, en este caso estamos viendo, bueno, tenemos información desde el 2017 en este gráfico, con esa liquidez vamos a trabajar. Por supuesto, la liquidez que tenemos por encima de los máximos anteriores va a ser la que está representada en las mismas velas que el precio nos va creando actualmente. Ya vamos a ver a qué nos referimos con ese tema de liquidez. Y un factor muy importante que nosotros identificamos en la temporalidad mensual es el rompimiento de los cuerpos de velas. Entonces, vamos a tener unas velas que tienen una apertura, un cierre, un punto más alto y un punto más bajo. De esos 4 elementos se compone la vela. La apertura, en este caso para las velas alcistas, la vemos acá. Luego el punto más bajo es la parte de la mecha que vemos en la parte mínima. Luego el cierre es este punto que vemos por acá y la parte más alta es la parte de la mecha que vemos en el máximo. ¿Listo? Porque eso es muy importante, porque nos refiere al volumen de trading. Y cuando hablamos del volumen, para los que estamos acostumbrados a trabajar en Forex y en otros mercados que se operan desde plataformas MT4, pues nosotros sabemos que el volumen no es muy confiable. En los mercados de criptomonedas sí hay unos volúmenes y unos factores muy, muy claros que son difíciles, digamos, de sesgar, ¿vale? En los brokers nosotros tenemos información sesgada porque ellos trabajan con unos proveedores de liquidez específicos. Proveedores de liquidez son los bancos, esa entidad que les permite a ellos entrar o salir del mercado o que tiene la posibilidad, digamos, de contraponer las órdenes, ¿vale? Entonces, los proveedores de liquidez tienen una información limitada, porque cuando hablamos de Forex, pues hablamos de un montón de mercados, entonces es como si tuviéramos muchas casas de cambio alrededor del mundo, cada una con sus precios de compra y de venta. Por ende, la información está descentralizada. ¿Listo? Pero cuando hablamos de futuros y cuando hablamos de criptomonedas, sí tenemos una información que está mucho más
recogida en algunos puntos específicos. Entonces yo trabajo mucho con Barchart. Me parece que es un sitio en donde tenemos una muy buena cantidad de información y me voy a trabajar acá específicamente para los futuros del Bitcoin. Esta va a ser una fuente importante de información para mí. Otra fuente importante, he visto en lo que llevo de estudio aquí en Binance, es este sitio. Aquí tenemos una información sobre volúmenes, sobre transacciones, bueno, un montón de información que es Mira, bastante interesante y muy completa además, ¿sí? Antes, ¿Perdón? Santiago, de que tú entraras, yo les he estado Sí. enseñando, dentro de mi escaso conocimiento dentro del trading, CoinMarketCap, que es donde aquí pone el volumen líquido de cada moneda. Y esta está asociada a Binance. ¿Vale? Entonces, Exactamente, eso es precisamente de lo que les estoy comentando. Creo que este sitio también con MarketCap y entre otros sitios pues utilizan mucha información de Binance que creo yo que se ha posicionado como uno de los sitios más importantes en diferentes aspectos o desde diferentes perspectivas en lo que tiene que ver con criptomonedas. Entonces, en este caso, pues les decía, las velas contienen una información que tiene que ver con volumen y con zonas de trading, ¿vale? Entonces, para nosotros esa información es importante. ¿Cómo va a ser importante esta información? Nos vamos a enfocar sobre todo en la parte que tiene más volumen, que son los cuerpos de las velas. Cuando vemos tendencia, sobre todo en la temporalidad mensual, para que esa tendencia se desarrolle, normalmente se requiere mucho capital. O sea, si yo entro y compro un Bitcoin o 2 Bitcoin, realmente no voy a mover mucho el precio de esta cripto, ¿cierto? Porque la capitalización de mercado pues es muchísimo más grande como para que yo pueda mover un 1%. Para poder mover un 1% del precio hacia arriba o hacia abajo, pues tendría que tener un capital muy alto, ¿cierto? Estamos hablando de billones de dólares. Si la capitalización es de trillones de dólares, pues entonces un porcentaje pequeño serían billones, ¿correcto? En ese sentido, yo no puedo mover fácilmente el mercado. Tienen que ser unos capitales muy grandes los que empiezan a crear unas tendencias importantes en estos mercados. Por eso los cuerpos de las velas son importantes, porque cuando nos fijamos en el inicio de una tendencia, aquí estoy tratando de aumentar el tamaño de este gráfico, pero no he podido lograrlo, creo que ya acá. Cuando yo me empiezo a enfocar en los cuerpos de vela, y fíjense en las tendencias que se han creado desde el inicio, cada vez que un cuerpo rompe el cuerpo anterior, ya empezamos a pensar en tendencia. Esto es estructuras de mercado en temporalidad mensual. Y es un factor importantísimo, como les digo, que podemos utilizar en cualquier mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empecé a ver el rompimiento del cuerpo de la vela anterior en esta vela posterior, pues dije, bueno, la estructura en mensual ya es alcista. O sea, yo puedo pensar en una tendencia en el largo plazo, nuevamente desde un punto de vista básico, al alza, ¿correcto? Luego, cuando me empiezo a bajar de temporalidad, ya no me baso únicamente en los cuerpos de vela. Aquí vamos a utilizar algo que son los puntos más altos o los puntos más bajos de un impulso. ¿Cómo determino o cómo encuentro yo un punto más bajo o un punto más alto en el mercado? Pues eso lo vamos a trabajar con 3 velas. ¿Listo? 3 velas en las que la de la mitad tiene un punto más alto que las dos de los lados o que la de la mitad tiene un punto más bajo que las dos de los lados. Ahí es donde yo estoy seguro que hay un punto más bajo en el mercado. ¿Listo? Y desde ahí yo puedo empezar a trabajar un impulso específico, ¿cierto? Yo puedo trabajar algo como esto. Puedo decir que desde aquí empezó un impulso, el siguiente alto se dio por acá, el siguiente bajo lo tengo acá, el siguiente alto está acá, y así sucesivamente yo puedo ir entendiendo cómo el precio va haciendo unos impulsos, unos retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, ¿correcto? Para extender un poquito ese tema de los impulsos y retrocesos, vamos a ver que el mercado solamente tiene 4 contextos únicos. Yo solamente voy a ver el mercado moviéndose en esos contextos en cualquier temporalidad, en cualquier momento del gráfico. ¿Cuáles son esos contextos? Pues si nosotros tenemos un impulso alcista, estaríamos hablando de una expansión. El retroceso que estamos viendo acá es un contexto de retroceso, quiere decir que el precio no está rompiendo mínimos, ¿sí? Luego tenemos un contexto de consolidación, que es cuando el precio se queda moviéndose hacia arriba y hacia abajo dentro de 2 precios específicos o dentro de un rango de precios. Y luego vamos a tener un contexto que es el de reversa, que es cuando el precio lleva
una tendencia específica, ¿sí? Y esa tendencia en algún punto empieza a romper los mínimos o los máximos, por supuesto también es posible, para cambiar la tendencia que venía trayendo. Entonces, solamente tenemos esos 4 contextos de mercado. Ahora, los estados de mercado, los perfiles de mercado, incluso se pueden reducir más. Yo puedo tener un mercado que consolida o que expande, ¿cierto? Que está en tendencia o que está consolidando. Entender esto nos ayuda a reducir muchísimo las posibilidades y el contexto que tenemos o el entendimiento, digamos, que tenemos de un mercado específico, porque más o menos nos guía o nos lleva a pensar qué es lo que puede pasar a continuación, ¿cierto? Después de una consolidación siempre va a haber una tendencia y después de una tendencia siempre vamos a llegar a un punto de consolidación. Eso es un factor, pues como les digo, muy sencillo de pronto para muchos, pero finalmente es un factor muy poderoso. Entender también los cuerpos de vela, que era lo que les estaba explicando ahorita, que de hecho nuevamente me voy a parar ahí para explicarles esto, también es un factor muy sencillo y poderoso. Cuando yo veo las velas en general, pues veo que la mayoría de las expansiones cumplen con unas características específicas. Tienen un cuerpo, una mecha en la parte alta y una mecha en la parte baja. ¿Para qué me sirve esto? O sea, ¿qué información más allá pensaría yo? Y cuando estaba empezando en el trading hace más de 11, 12 años, me preguntaba esto: ¿qué información más allá de lo que me entrega una vela me puede servir para yo hacer una operación? Bueno, si yo entiendo la tendencia del mercado, pues yo voy a querer entrar en el punto de apertura o en la zona que está por debajo de ese punto de apertura, entendiendo la posibilidad de un movimiento alcista, ¿correcto? Porque la zona de manipulación, la zona que está por debajo de la apertura, es la mejor zona que yo puedo tomar para hacer una entrada. Y esto tiene pues un contexto mayor y un contexto que también los traders entendemos muy bien de base, y es pues la base de cualquier mercado, vamos a decir, o de cualquier negocio incluso. Y es el hecho de que yo estoy comprando barato, ¿sí? A un precio más bajito. ¿Para qué? Para vender a un precio más alto. Esto, algunas personas dirán, bueno, pues eso es muy lógico, claro, yo entiendo que yo necesito comprar en un precio bajo para vender en un precio alto, porque si no estoy perdiendo dinero. Si yo compro un huevo en 200 pesos y lo vendo en 150, pues como que no es mucho negocio, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros entramos a operar y entramos a hacer compras y ventas o especulación en los mercados, pues no tenemos esto muy en cuenta. Y además, se complejiza un poquito cuando empezamos a entender que este concepto se puede desarrollar en diferentes zonas del gráfico, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, marco este recuadro acá, que de hecho voy a marcarlo aquí mismo en el gráfico para que lo veamos en otras temporalidades. Si yo marco un espacio, digamos, en el gráfico, aquí, digamos, un rango de precios, ¿sí? Si yo marco este rango de precios, yo podría decir que la parte de abajo es una zona de compras, una zona de compras interesante, y que la parte de arriba es una zona de ventas interesante. A estas zonas les llamamos discount, ¿sí? Es una zona que está en descuento, que está en promoción, ¿cierto? Que si yo compro ahí, pues como que estoy comprando a un buen precio. Y a la zona de arriba les llamamos premium, que es precisamente una zona en donde los precios están más altos, están premium, están costosos, ¿cierto? Resulta que esto aplica a todas las temporalidades del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me bajo de temporalidad a una temporalidad diaria, vamos a ver si no se me pierde el recuadro que tenía por aquí marcado. Cuando yo me bajo a una temporalidad diaria, pues sucede lo mismo. Yo voy a empezar a ver unos rangos adicionales en el precio, ¿cierto? Y estos rangos también pues van a aplicar al mismo concepto. O sea, yo ahí también voy a poder ver zonas premium, zonas discount. Si me bajo de temporalidad a una temporalidad de H4, pues va a suceder lo mismo. Yo voy a poder ver nuevamente, no sé si me dejo acá bajar o no, porque ya no veo el recuadro. Nuevamente voy a ver unas zonas más pequeñas, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí vemos ya unos rangos nuevos. Entonces, habíamos marcado un rango en la temporalidad semanal. Ahora ya luego, dentro de esta zona, que fue claramente una zona de compras, porque estaba pues en un punto muy bajo y ya empezó a hacer una estructura de cambio. O sea, ya empezamos a ver que el precio empezó a romper los máximos. Pues aquí yo puedo pensar nuevamente en que el precio, claro, está también dentro de un rango
diario, que podría ser todo este de acá. Y luego cuando estoy en H4, que es esta temporalidad, pues también puedo pensar en que estoy en un rango pues un poquito más pequeño, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a pensar en esto, seguramente muchos se preguntarán si habrán comprado o no en el momento adecuado del precio, ¿sí? Y esto aplica, vuelvo y les digo, hasta la temporalidad más pequeña. Si yo me voy a 5 minutos, voy a ver nuevos rangos en donde yo podría haber comprado en una zona premium o en una zona discount. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que yo esté dentro de un rango en una zona discount, pues es un factor valioso, interesante, pero el hecho de que yo esté comprando en donde, dentro de esos rangos más pequeños, en dónde sería la zona correcta de entrada, dónde sería la zona de compras. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando el Bitcoin subió muchísimo la primera vez? Subió como hasta $20,000, ¿cierto? Que la gente empezó a ¿qué? A comprar por acá. Bueno, aquí están $10,000, pero este también es un buen ejemplo. La gente empezó a comprar por acá. Entonces venían por aquí y decían, esto está creciendo con fuerza, esto va a seguir creciendo. Y entonces muchas personas decían, esto va a llegar a $100,000. Y no estoy diciendo que no pueda llegar allá. El tema es que la llegada hasta allá requiere de unos factores de oferta y demanda. Entonces ahí llegamos a otro punto importante dentro de la liquidez, que es el hecho de que dentro de cualquier mercado yo voy a tener compradores y vendedores que todo el tiempo están entrando y saliendo del mercado. Y eso nuevamente pues va a afectar la forma en la que el mercado se mueve. Yo nunca voy a tener un mercado de esta manera, ¿cierto? Siempre alcista, siempre alcista, sin un retroceso, sin un respiro, porque para que el precio siga subiendo, tiene que haber vendedores, tiene que haber eh, partes que digamos, le hagan la contraparte a la primera parte, ¿cierto? Entonces tenemos dos partes o dos grupos, ¿sí? Dos actores. El primero está intentando comprar y el segundo, pues le puede vender a ese comprador, ¿cierto? Si no hay alguien que le venda, la idea es que estas personas pues van a llegar a un punto en que ya no van a poder comprar más y por ende el mercado pues se va a frenar, ¿cierto? Entonces, ese factor de oferta y demanda es finalmente el que está cambiando el precio. Por supuesto, la oferta y la demanda en estos mercados no funciona de forma libre como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay unos eh, jugadores que son demasiado grandes, que tienen billones o incluso trillones de dólares a su disposición para entrar en estos mercados. Entonces, esos jugadores tienen unas estrategias en donde acumulan mucha liquidez y con eso pueden comprar o pueden vender. Listo. Luego de que han generado unas ganancias, pues entonces van a liquidar esas ganancias o parte de esas ganancias y por ende el mercado nuevamente vamos a estar viendo cómo se mueve de arriba y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, el movimiento que nosotros vemos en el mercado es un movimiento senoidal. Yo tengo que estar claro de eso, o tengo que tener eso muy claro. Los movimientos senoidales se mueven, vamos a ver si lo puedo hacer algo así, ¿cierto? Esto es un movimiento senoidal, es un movimiento que se va hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya decíamos, pues ese movimiento senoidal yo lo puedo ver en un contexto de consolidación, lo puedo ver en un contexto tendencial alcista o lo puedo ver en un contexto tendencial bajista, pero siempre voy a tener esos movimientos arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar esto mucho más a fondo, por supuesto voy a empezar a entender un montón de cosas que me van a servir, incluso si yo voy a ser un holder, ¿cierto? Incluso si yo voy a ser un holder. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo aprenda a proyectar el precio en el largo plazo, yo puedo decir, bueno, me voy a quedar con mis Bitcoin o con cualquier otra moneda, no tiene que ser con esta, me voy a quedar con mi moneda 3 meses, ¿cierto? Muchas veces los holders que no tienen mucho conocimiento sobre el análisis técnico y el análisis fundamental, que aprovecho para decirles que el análisis fundamental en este caso es un poquito más complicado que en otros mercados, pero igual se puede trabajar. Esas personas simplemente pues dicen, yo me voy a quedar con eso, pues no sé, 1 año, 2 años, a ver qué pasa, ¿cierto? Y entonces dentro de ese periodo de tiempo, pues tenemos unas caídas gigantes en donde si hubieran sabido dónde salir y hubieran sabido dónde volver a entrar, pues hubiesen podido multiplicar muchas más veces su capital, ¿cierto? Y hacer muchas más ganancias. Eso es básicamente lo que hacemos los operadores especulativos. Ahora, no tiene que ser una especulación del día a día, no tiene que ser una especulación de una hora a otra hora. Yo también puedo trabajar análisis técnico, como les decía, proyectando en largo plazo y entendiendo mejor cómo puedo hacer ese holding. Entonces, si yo compré acá,
si compré en este punto bajo en 4.400, yo entiendo que en la medida en que me muevo más adelante, pues voy a ver unas zonas en donde, bueno, aquí pude haber vendido en 10.000 y pude haber vuelto a comprar en 8.000. O sea, estoy ganando un 20%. Es buenísimo, ¿cierto? Lo mismo acá, 12.000 y fíjense cómo el precio cae nuevamente a 10.000. O sea, estoy viendo movimientos demasiado importantes en el precio como para desconocerlos. Lo mismo pasa en estas zonas de caída importantes. Ahora, esto, digamos, en las criptomonedas que son tan volátiles, pues digamos que se ve demasiado abrumador, demasiado maravilloso, ¿sí? Por supuesto, esos movimientos tan volátiles también conllevan un riesgo. Entonces, lo que nosotros hacemos es entender muchos factores de operativa para poder disminuir ese riesgo, entender muy bien las zonas de liquidez, que es otro tema del que les iba a comentar un poquito más, para poder entender dónde puedo yo ir a comprar o puedo ir a vender. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Será que yo puedo ver zonas de liquidez en el mercado? ¿Será que yo puedo entender, sin ser un banco, dónde están dónde está la liquidez o dónde van a entrar los grandes jugadores, que es los que me interesa precisamente pues seguir para poder irme con el ritmo de ellos y seguir sus capitales importantes, que son los que finalmente van a mover el mercado? Eso es lo que todos quisiéramos, correcto. Incluso si soy holder, pues obviamente tengo que aprovechar esos movimientos grandes que están pensando esos jugadores importantes en el mercado. Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí, yo puedo identificar dónde están las zonas de liquidez. Por supuesto, en mi mentoría y en los cursos que yo doy, pues esto se ve muy a fondo, pero en este caso se los voy a explicar de una forma muy sencilla o muy rápida, ¿cierto? Aquí hay una zona de liquidez importante, precisamente en donde están estas velas bajistas. Cuando yo uno todas estas velas, puedo decir que aquí hay una zona que nosotros llamamos order block, ¿sí? O un bloque de órdenes, que identificamos precisamente porque cuando el precio empieza a moverse hacia el lado contrario de la tendencia, pues decimos que ahí entraron unos capitales importantes. Normalmente esos capitales importantes que entran trabajan una estrategia que se llama unas coberturas, ¿cierto? Las coberturas son, sí, comprar un activo, pero al mismo tiempo cubrir esa operación que tienen en otro lado, en otro mercado, ¿cierto? Entendiendo que si de pronto una de ellas sale mal, ellos puedan desescalar la operación y no asumir todas las pérdidas, ¿vale? Entonces, entendiendo ese tema de coberturas y entendiendo los ingresos de capital, yo puedo decir que esta entrada acá, que si ustedes se fijan, fue muy precisa, fue casi que en el mismo punto. Esta vela tiene un bajo en 6.468.27 y esta vela tiene una apertura en 6.465.32. O sea, la diferencia que hay es mínima entre esos dos puntos, ¿vale? Y creo que no estaba en la vela que era. Sí, sí estaba en la vela que era. Y tiene un alto, un high en 6.494.90. O sea, ahí estamos viendo que la diferencia entre el momento en el que el precio reacciona y el punto de liquidez que yo estoy estudiando en el mercado, vamos a tener muchos puntos de liquidez, nosotros estudiamos muchas zonas, pues es mínimo. Entonces ahí es donde yo puedo mitigar el riesgo. Aquí es donde yo puedo decir, bueno, voy a hacer una entrada en este punto. Si estoy especulando, puedo poner una zona de stop loss que me limite, digamos, a una pérdida específica, o puedo ser un holder, ¿cierto? Puedo determinar una posibilidad de entrada a largo plazo. Supongo que también entendiendo que hay una posibilidad de pérdida, entonces pues también podríamos tener un stop loss que limite esa pérdida, pero ya digamos pensando el movimiento del precio a un plazo muchísimo mayor, ¿vale? Bien, entonces íbamos, ahora sí creo que me fui yendo por temas, íbamos en el tema de estructuras y estábamos haciendo un análisis top-down. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estábamos yendo de las estructuras mayores hacia las estructuras menores, íbamos viendo qué había pasado en el precio y en la medida en que nosotros identificábamos el rompimiento de altos, ahora en semanal, ya estamos hablando del rompimiento de altos, pues veíamos que las estructuras empezaban a cambiar de tendencia, ¿cierto? A ser alcistas. Aquí esto ahora sí me lo deja ver bien. Cuando yo veo que el precio retrocede, pero no me rompe mínimos, estoy precisamente en una posibilidad de que el precio que haga continúe con la tendencia. Impulso alcista, retroceso, impulso alcista, retroceso, impulso alcista, ¿vale?
Esas zonas de retroceso también se pueden identificar a partir de la liquidez que tenemos en el gráfico, de zonas anteriores. Por eso, cuando empecé les decía, con esa subida tan grande, digamos que no tengo la posibilidad de entender zonas de liquidez anteriores porque no hay un rango anterior, pero en la medida en que el precio se va moviendo más arriba, me va creando nuevas zonas con las que trabajar. En ese sentido, entonces, pues yo sí puedo utilizar la información actual para hacer mi operativa y para descubrir dónde están las zonas de liquidez más importantes, ¿vale? Entonces, les quería mostrar esto. Fíjense cómo el precio rompe un máximo y crea una tendencia que finalmente sale de la consolidación y pues crea una expansión, un impulso alcista, ¿vale? Por aquí teníamos también otro retroceso, ¿sí? Fíjense que el precio nunca rompe un mínimo. Por eso, la información que les mandé en el grupo hace poco fue una información de retroceso, digamos, desde el punto de vista estructural es algo que el par cumple muy bien o que el activo más bien en este caso, bueno, es un par, nosotros lo llamamos par porque está compuesto de, el dólar y del Bitcoin, ¿cierto? Entonces hablamos no solamente del análisis que yo puedo hacer de la criptomoneda, que me representa una fuerza relativa dentro de ese activo, o sea, no es el único que dirige el movimiento, sino que al mismo tiempo yo tengo otra fuerza relativa que es la del segundo activo, que es el del dólar, ¿cierto? Entonces ahí hay dos fuerzas todo el tiempo luchando entre sí para definir una tendencia. Cuando yo entiendo muy bien los dos activos, puedo correlacionar, puedo comparar, puedo sacar unas conclusiones muy importantes. Hay un montón de herramientas, como se pueden dar cuenta, que nos van a servir para entender mucho mejor la operativa y las zonas de compra y de venta. Fíjense que, bueno, por aquí creo que ya habíamos trabajado, ¿cierto? Entonces vemos rompimiento de máximos. Vamos a bajar un poquito más, a ver si podemos trabajar algo por esta zona que también nos ayude, digamos, a entender por qué el precio llegó a un punto de liquidez importante. Fíjense nuevamente cómo el precio respeta estas zonas de order blocks. Los order blocks, solamente porque veamos esta liquidez y veamos que el precio fue preciso en un punto específico, no significa que ya los podamos utilizar de ahora en adelante en cualquier zona del gráfico. Esto, por supuesto, requiere de un complemento, un análisis que me lleva a entender el contexto y el escenario en el que estamos. Pero si se dan cuenta, hay unas zonas que yo puedo aprender a identificar muy bien. En este caso, la temporalidad diaria y semanal son temporalidades muy importantes para este activo. En H4 también respeta muy bien las zonas, sobre todo en la parte de liquidez, por el análisis, digamos, muy por encima que pude hacer esta semana. Luego empezamos a ver que el precio tiene unos retrocesos nuevamente a zonas de liquidez importantes o al llenado de vacíos en este caso, nuevamente rompiendo máximos para la creación de tendencia, retroceso sin romper estructuras y continuación de la tendencia. O sea que cuando empezamos a ver cómo se mueve este activo, pues vemos que realmente hay una posibilidad de entender muy bien los movimientos que está haciendo y hacia dónde se puede dirigir. Ojo, estamos hablando de una temporalidad semanal. Cada una de estas velas representa una semana o un día. ¿Hacia dónde el precio se puede dirigir en los próximos días, en los próximos semanas o en los próximos meses? ¿Sí? Estamos hablando de la posibilidad de yo identificar una tendencia que no necesariamente tiene que ser una tendencia que va a ir por los próximos, qué sé yo, $1,000. Estamos hablando de una tendencia que puede nuevamente buscar una posibilidad de movimiento en magnitud interesante. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejemplo por aquí interesante. Fíjense que el precio por aquí estaba reaccionando en unas zonas que puede que yo no haya podido identificar, ¿sí? El precio estaba en zonas discount. Luego crea un rango nuevo, rompe estos máximos, muy de forma tímida porque lo hace con una mecha, pero los alcanza a romper y regresa. Ya el precio está mostrándonos señales de, ojo, movimiento alcista, rompimiento de máximos en diario, rompimiento de máximos en diario, ¿sí? El precio va a regresar ¿a dónde? A una zona en donde haya liquidez. Nuevamente, fíjense cómo el order block acá es una zona de soporte muy importante y de ahí entonces el precio casi que de forma precisa se va con fuerza a crear una tendencia que dura no un día, sino muchos días de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces, por supuesto, aquí, como les decía, pues yo puedo empezar a mezclar esto con todo el tema de fundamentales para entender cuándo el precio se puede mover de un lado hacia otro, cuándo el precio puede tener una reacción, frenar ese movimiento o tener, digamos,
un respiro, ¿cierto? Y dejar de subir o dejar de bajar. Bueno, listo. Entonces, por este lado yo creo que ya nos va quedando mucho más claro. Si me bajo un poquito de temporalidad, voy a bajar a H4, pues yo puedo ver lo mismo. Puedo, bueno, traducir hasta cierto punto los movimientos que estamos viendo en los gráficos mayores. Fíjense que también hay unos conceptos estructurales cuando hablamos de máximos y mínimos, impulsos entre esos máximos y mínimos, que me van mostrando cómo el precio va rompiendo esas zonas y se va yendo hacia una tendencia específica. Y esas tendencias, como ven, algunas veces pueden ser ya una reversa, ¿cierto? Porque el precio está rompiendo estructuras y no tanto un retroceso como los que veíamos antes que no nos creaban un rompimiento de la estructura, ¿vale? Eso nos sirve todo para entender cuando yo puedo utilizar una zona o un precio específico para comprar y cuando puedo utilizar una zona o un precio específico para vender. Les había prometido también que íbamos a identificar un tema de horarios. Todos los mercados están relacionados, ¿vale? Todos los mercados están relacionados porque trabajamos en una economía y en esa economía, pues lo que sucede con un factor específico afecta lo que va a suceder con otro factor. Y las criptomonedas no están exentas a eso. ¿Por qué? Porque las personas están comprando criptomonedas, las empresas están comprando criptomonedas, las instituciones y los bancos están comprando criptomonedas. Así que, pues hay una relación fundamental, ¿cierto? De fondo importante. Los capitales normalmente de esas empresas grandes se están moviendo en unos horarios específicos también. Entonces, cuando yo me voy a mirar en 15 minutos, por ejemplo, qué es lo que sucede con el precio, vamos a identificar inicialmente algo que aquí no tengo la forma de ver, pero se los quedo viendo, que es el separador de periodos para saber cuándo inicia el día y cuándo termina el día, ¿vale? Simplemente me voy a ir a buscarlo aquí rápidamente. Entonces aquí está el inicio del día, ¿cierto? Este fue la primera vela del día. En el horario de esta plataforma, que tampoco lo puedo ver desde acá. Un segundo a ver si por aquí si lo veo más fácil. Vamos a ver si por aquí tengo el horario. Necesito el horario de la plataforma. Bueno, no importa. Vamos a decir que esta plataforma está en un horario UTC. Bueno, si yo me voy aquí al horario actual, estaría en UTC menos 5, o sea, está en mi horario, está en el horario de Colombia, ¿cierto? El horario más importante con el que nosotros trabajamos es el de los mercados financieros más importantes del mundo, o sea, nosotros trabajamos con el horario de Nueva York. En ese caso, estaríamos hablando de una hora después, ¿vale? El precio, cuando allá eran las 12, en mi país eran las 11, ¿correcto? Entonces yo me voy a ir aquí a la vela de las 11 de la noche, que sería donde abrió el mercado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, entenderíamos que el precio abrió en esta vela de acá, ¿cierto? En esa vela verde. Si ustedes se fijan, hay unos movimientos alcistas. Una pregunta, ¿abre a las 2 de la mañana respecto a qué? Para decir la hora española cuando abre el mercado. No, respecto al horario de Nueva York. O sea, en tu caso estaríamos hablando de 6 horas antes, ¿vale? La diferencia que ustedes tienen con Nueva York en este momento es de 6 horas porque el horario de Nueva York está cambiando. Bueno, no sé si ustedes cambian igual con el horario de Nueva York. Entonces no sé si siempre van a tener 6 horas de diferencia. Pero respecto, por ejemplo, al horario de Colombia, que nunca cambia, que siempre se mantiene igual en verano y en invierno, pues nosotros sí tenemos que estar pendientes de, en verano tenemos una hora de diferencia y en invierno tenemos el mismo horario, ¿vale? Entonces, lo único que yo necesito saber, así para ponerlo sencillito, sin tener que complicarme mucho, es cuándo abrió el día de Nueva York, ¿vale? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿En qué horario está abriendo el día de Nueva York, ¿vale? Entonces, en ese caso, la vela que abre Nueva York es esta vela de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento, en el segundo en el que abre el día de Nueva York, nosotros podemos empezar a contar de ahí en adelante 24 horas, ¿sí? Y yo puedo ver que el precio se mueve más arriba, se mueve más abajo, luego tiene una gran expansión y luego tiene un retroceso y ya luego por acá termina moviéndose más lento, ¿cierto? De una forma mucho más lenta. Entonces, nuevamente, esto responde al ingreso de capitales en horarios específicos. Los mercados y las personas, nuevamente, que operan en esos mercados, pues mueven sus capitales a partir de ¿qué?
de los horarios en los que están despiertos, en los que hacen su análisis, en los que hay movimiento de capitales, ¿correcto? O sea que a partir de esto yo puedo determinar que hay unos horarios de trading que son válidos para el mercado de criptomonedas, así como son válidos para cualquier otro mercado, ¿vale? Ya les comentaba yo al principio también que hay unas diferencias que entre algunos mercados, ¿cierto? Por ejemplo, el mercado de bonos abre a las 8:30 y tiene un rango de apertura mucho más claro entre 8:30 y 9:30, mientras que yo puedo ver volatilidad o movimientos en el mercado de divisas desde las 7 de la mañana, ¿cierto? Nuevamente, horas Nueva York. Siempre va a estar hablando de horas Nueva York. Por ende, si se fijan, nosotros tenemos más o menos un horario muy importante, que es el horario que está entre la 1 y las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hora Nueva York. Y fíjense que más o menos alrededor de esa hora, ojo, más o menos alrededor de esa hora, nuevamente tenemos la creación de un mínimo, que es el mínimo del día, de la vela del día, y ahí entonces pensamos en lo que yo les comentaba ahorita. ¿Dónde está esa zona de manipulación por debajo del cuerpo de la vela cuando estoy pensando en velas alcistas? ¿Y dónde está esa zona de manipulación por encima del cuerpo de la vela cuando estamos en velas bajistas? Porque ahí es donde yo quiero entrar. Yo quiero entrar en esa zona de manipulación, ¿correcto? Entonces, esos horarios también me van a llevar a pensar en la posibilidad de yo entrar en un momento específico del gráfico y no simplemente quedarme en cualquier momento. Y ojo, porque esto funciona para cualquier estilo de trading. Entonces, aquí estamos hablando de la persona que entra a operar en media hora. Estamos hablando de la persona que opera en 2, 3, 4 horas. Estamos hablando de la persona que se mantiene en una operación 1, 2, 3 días. Estamos hablando del swing trader que se puede mantener en la operación un par de semanas o 3, 4 semanas. Estamos hablando del position trader que es normalmente un fondo que está pensando en quedarse dentro del mercado 3, 6, 8, muchos más meses, 12 meses incluso. E incluso el holder, ya estamos hablando de personas como ustedes que simplemente compran y venden las divisas pensando en la posibilidad de mantenerse con ellas o tenerlas ahí, digamos, durante un tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a conocer esto mucho más, por supuesto, pueda sacarle mucha más rentabilidad, ganancias, beneficios, como lo quieran ver, al negocio que yo estoy haciendo, ¿cierto? Porque es el holder o ser operador de corto plazo, tipo de especulador, es un negocio. Finalmente yo tengo plata, le dedico tiempo a esto, le dedico esfuerzo, o sea, yo lo tengo que ver como un negocio. Yo no lo puedo ver como algo con lo que yo juego, que de hecho es lo que hacen la mayoría de las personas cuando compran acciones, por ejemplo, que dicen, uy, esa acción de Tesla como que está subiendo bastante, voy a comprar, ¿cierto? Está como interesante, sin tener ninguna idea de qué es Tesla, para dónde va, cómo se come, cómo se usa. No tienen ni idea, ¿cierto? Simplemente dicen, pues yo creo que yo puedo ser operador de eso y eso es como un buen negocio. Y lo mismo hacemos muchas veces cuando operamos criptomonedas. De hecho, ese es el negocio más interesante que se ha venido desarrollando desde el 2009, creería yo, alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, pues yo compré, no sé, al principio cuando el Bitcoin valía cualquier cosa, compré 10 y entonces ahora soy rico. Entonces la gente dice, ah, yo también quiero eso, yo también quiero eso. Ojo porque muchas veces no nos damos cuenta de que esas oportunidades son oportunidades que a veces fueron suerte, otras veces fueron personas que supieron aprovechar la oportunidad porque tenían el conocimiento en ese momento específico. Y para nosotros, pues es lo mismo. Si yo tengo el conocimiento en el momento específico y yo sé cuándo puedo comprar o vender una divisa o vender una criptodivisa, pues por supuesto va a tener mejores posibilidades de invertir bien mi capital y de saber cómo manipularlo. Entonces, en ese sentido, va a tener una ventaja frente a cualquier especulador o cualquier persona de la calle que está queriendo comprar un activo en cualquier momento porque sí, ¿sí? Y ahí es donde está la importancia de que nosotros entendamos muy bien el negocio en el que nos estamos metiendo. Yo estoy seguro que si cualquiera de ustedes abre un restaurante, no lo abre diciendo, ah, pues yo no sé nada de comida, pero vamos a hacerle, ¿cierto? Vamos a intentarlo. No, seguramente es una persona que si no sabe, pues contratará a alguien que sepa y seguramente aprenderá muchísimo en el camino y tendrá que meterle muchas ganas a eso y dedicarle mucho tiempo. Es lo mismo con este tipo de negocios, muchachos. A pesar
de que nosotros lo veamos como un negocio en donde no hay que gastar mucho tiempo, ¿sí? En donde yo quiero buscar oportunidades más bien a las que no les tenga que dedicar mucho tiempo. A pesar de eso, yo debería dedicar algo de tiempo adicional a entender y aprender del negocio en el que estoy trabajando. Y para eso, pues estamos nosotros, está CryptoBit, está Simple Trading, que son empresas que se han dedicado o personas, grupos, comunidades, como lo quieran llamar, que se han dedicado a guiar a las personas que quieren invertir bien su dinero a través de conocimientos, diría yo, conocimientos avanzados, conocimientos filtrados, conocimientos que valen mucho la pena, ¿sí? El problema cuando nosotros salimos al mercado a buscar por ahí en cualquier parte empresas que, pues, que nos ofrecen sus servicios es que la mayoría de esas empresas simplemente ven la oportunidad de sacarle dinero a una persona que está dispuesta a meter plata en cualquier cosa porque piensa que eso puede ser algo interesante. Y entonces se han creado un montón de empresas sumo, personas que venden productos y servicios que al final pues vemos que no sirven para nada y terminan haciéndonos perder el dinero, ¿cierto? Entonces ustedes están en muy buenas manos con CryptoBit y con Simple Trading. Espero que los conceptos de los que hayamos hablado acá hayan sido interesantes para ustedes, les haya dado por lo menos una base, porque, ojo, por lo menos mi mentoría es una mentoría que dura 18 meses, más o menos tenemos unas 15 clases de 1 hora mensuales, o sea, estamos hablando de que esto no es cualquier cosa, no es un conocimiento básico, pero por supuesto en la medida en que yo empiezo a aprender lentamente, no tiene que ser, yo no tengo que pensar en la meta de 1 año y medio, pero sí puedo pensar en qué puedo aprender este mes, pues digamos que con eso seguramente vamos a tener unas posibilidades bien, bien interesantes para mejorar nuestro negocio, para entenderlo más y para finalmente sacar mejores rentabilidades.